Muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados colegas? Bienvenidos a Econ Spain. Estamos nuevamente esta noche para presentarles nuestro webinar del mes, Anatomía Fundamental de Muñeca y Mano. Bien, vamos a comenzar entonces el tema que fue pedido por todos ustedes a través de sus comunicaciones. Aquí tenemos los huesos de la mano. Tenemos clásico, el cúbito del radio con el tubérculo de Lister. Tenemos la primera línea del carpo, escafoides, semilunar, piramidal y piriforme. La segunda línea, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los metacarpianos, 1, 2, 3, 4 y 5, por el lado dorsal. Por el lado volar tenemos nuevamente la línea del carpo, trapecio, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Vean ustedes que en la articulación el radio se articula con el escafoides y semilunar. Bien, aquí tenemos un esquema de radiografía para que vean ustedes las articulaciones principales en la muñeca. Aquí tenemos la radiocubital distal, tenemos la radiocarpiana y tenemos la mediocarpiana. No hay comunicación entre estas articulaciones, los espacios que separan los espacios articulares, de tal forma que si hubiera una ruptura en este espacio ligamentario va a haber comunicación y es diagnóstico de patologías. Por eso la artrorresonancia sirve para delimitar lesiones en alguno de estos ligamentos que permiten el paso del contraste en estos espacios. Bueno, estos huesos no están solos, tienen que estar unidos a través de los ligamentos radiocarpianos, cubitocarpianos e intercarpianos, para poder fijarlos. Estos ligamentos no son vistos por la ecografía, estos profundos, sino por la resonancia magnética y la artorresonancia magnética. Y tiene que ser un radiólogo entrenado en músculo esquelético. Tenemos los huesos aquí profundos, ven ustedes los cortes, tenemos el ligamento cubital, el menisco homólogo y aquí el disco articular. Van para explorar lo que es el área esclerocartílago triangular, el ligamento colateral cubital, el menisco homólogo y aquí el disco articular. Vean que es en la profundidad. Aquí tenemos el esquema para las correas extensoras. Miren, este es el radio y este es el cúbito. Tenemos aquí el tubérculo de Lister, que es el principal punto de reparo. Tenemos aquí la primera corredera extensora, aductor largo y extensor corto del primer dedo. La segunda corredera, extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. El tubérculo de Lister. La tercera corredera, extensor largo del primer dedo. La cuarta corredera, extensor común de los dedos, con extensor propio del índice. La quinta corredera, extensor del quinto dedo. Y la sexta corredera, el extensor cubital del carpo. Nótese que el tubérculo de Lister separa la segunda corredera hacia el lado cubital, hacia el lado radial, y la tercera corredera hacia el lado cubital. Este punto es que tenemos que siempre que recordar en la muñeca dorsal. Aquí tenemos el esquema del túnel del carpo. Vean el túnel del carpo que, el techo es el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Tiene una entrada y una salida. En la entrada es en el tubérculo del escafoides y el pisiforme, la entrada, y la salida tubérculo del trapecio con el gancho del ganchoso. Vean, ustedes, ese es el túnel del carpo. Aquí le mostramos una transparencia del retináculo flexor. Vean la entrada, tubérculo del trapecio con el pisiforme, escafoides con el pisiforme y tubérculo del trapecio con el gancho del ganchoso. La salida y la entrada. Vean ustedes, el fondo del piso es el hueso grande. Y por aquí los otros huesos del carpo. Tenemos aquí un esquema del túnel del carpo. Vean el escafoides, grande, pisiforme, piramidal. Flexor radial del carpo que queda fuera del túnel del carpo. Aquí está el retináculo flexor. Aquí un repliegue del retináculo flexor cubre el flexor radial y otro repliegue del retináculo cubre el canal de Guyon. Tenemos la arteria y el nervio cubital. Los componentes del túnel son 10 componentes. 1 es el nervio mediano, 2 el flexor largo del primer dedo y los 8 restantes componentes son fáciles. 4 tendones flexores superficiales y 4 tendones flexores profundos. Entonces, 4 más 4, 8, 9 y 10 son los 10 componentes del túnel del carpo. Tenemos aquí los dedos, metacarpo, falángica,
metacarpofalángica, falange proximal, media y distal. Vean que están unidos por ligamentos, hay ligamentos colaterales que unen las articulaciones, y aquí tenemos los tendones flexores con las poleas flexoras o ligamentos anulares. La más conocida es polea flexora A1 en la metacarpofalángica, la A2 en la falange proximal, la A3 en la interfalángica proximal, la A4 en la falange media y la A5 en la interfalángica distal. Tenemos aquí ahora la anatomía de los músculos. El primer plano no lo vamos a mencionar, el plano redondo. Sí, el flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar menor o palmar largo, que va al retináculo flexor, y el flexor cubital del carpo o cubital anterior, que va al pisiforme hasta la metatarsial. En el segundo plano tenemos el flexor superficial de los dedos, que tiene una cabeza en el húmero, una cabeza en el cúbito y una cabeza en el radio, ¿sí? Este es ancho este músculo y por debajo de este va a pasar el nervio medial. Este es el tendón perforado que llega a los dedos, falange media, y va a ser perforado por el tendón flexor profundo, que es el perforante. Aquí tenemos el flexor largo del primer dedo y el flexor profundo de los dedos. Vean estos músculos, flexor largo y flexor profundo de los dedos. El flexor largo va hacia el flexor largo del primer dedo justamente, y el flexor profundo hasta las falanges distales de los 4 últimos dedos. Aquí tenemos el cuarto plano del pronador cuadrado, músculo profundo. En la parte dorsal del antebrazo tenemos los músculos de las correderas. Aquí el abductor largo del primer dedo con el extensor corto del primero, la primera corredera. Tenemos la tercera corredera, extensor largo del primer dedo. Vean la segunda pasando por debajo de este. Y el extensor propio del índice. Aquí tenemos un corte a nivel del tercer dedo. Vean, el radio semilunar grande tercer dedo. Es un corte central, corte tanto dorsal como ventral, donde se pueden explorar el receso y los gangliones también. Aquí tenemos la anatomía de los músculos de la mano, importante sobre todo en los colegas que practican toxina botulínica. Tenemos aquí, encontramos aquí el aductor, la porción transversa, la porción oblicua. Está cortado el flexor largo, el flexor corto del pulgar, el fascículo superficial está cortado, el fascículo profundo, y entre ambos el flexor largo del primer dedo. Aquí está el oponente exactamente sobre el metacarpiano y el flexor corto del primer dedo. Aquí los interóseos y los músculos profundos. Vamos a revisar ahora la anatomía ecográfica suficiente para la ecografía de muñeca. ¿Sí? La anatomía fundamental para realizar una ecografía de muñeca. Bien, en muñeca dorsal nosotros podemos repasar el receso dorsal, la articulación radiocarpiana, las 6 correderas extensoras como el tubérculo de Lister, las intersecciones, menisco cúbito-carpiano y ligamento escápulo-semilunar. Vemos aquí el receso dorsal a la altura del tercer metacarpiano. Miren el corte. Tenemos el radio, el semilunar grande, tercer metacarpiano. Vean, radio semilunar grande. A la altura de la cuarta corredera extensora, vean aquí está el receso. No hay difusión, se investiga y se explora esto. Aquí estamos haciendo ahora la exploración ecográfica. Miren, vamos a comenzar la exploración ecográfica. Vean, aquí tenemos la cuarta corredera. Hacemos corte longitudinal de la cuarta y aquí tenemos el receso dorsal medial, radio semilunar grande. Ven aquí donde se explora gangliones y otras lesiones que pudieran haber en este receso dorsal superior. Bien, aquí le mostramos las correderas extensoras. El esquema, la primera, la segunda, el Lister, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Aquí este esquema clásico. Miren, la primera corredera, abductor largo y extensor corto del primer dedo. La segunda corredera, extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. La tercera corredera, el extensor largo del primer dedo. La cuarta corredera, el extensor común de los dedos con extensor propio del índice. La quinta corredera, el extensor cubital del carpo. Y la sexta corredera, la quinta, el extensor del quinto dedo. Y la sexta corredera, el extensor cubital del carpo o cubital posterior.
Tenemos el esquema, la ecografía, el Lister, separa la segunda y la tercera corredera. Vean aquí, tenemos también la resonancia magnética, de igual modo, vean, el Lister separa la segunda y la tercera corredera y por aquí la primera corredera. Bonita imagen de la resonancia magnética. Ustedes se replica para el extensor cubital del carpo. Aquí tenemos el tubérculo de Lister, vean, fácil, en la parte dorsal de la muñeca, ustedes pueden palparse fácilmente el tubérculo de Lister, ahí está, sobre el radio del Lister, que separa la segunda y la tercera corredera. Aquí está el Lister, separa la segunda y la tercera corredera. La segunda hacia el lado radial, la tercera hacia el lado cubital. Vean, aquí tenemos la exploración, vean cómo partimos por el tubérculo de Lister con el transductor de Hawking, ¿ven? Está en simultáneo, esta transmisión de la grabación es en directa, ¿ven? No es un acoplamiento de una imagen de YouTube, no, es propia mano, vean, aquí está el Lister, que separa la segunda hacia el lado radial, de la tercera hacia el lado cubital, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer la segunda y vamos en búsqueda de la primera corredera. Entonces el Lister es el reparo, aquí la segunda corredera. Vamos a hacer la exploración visualizando el tubérculo de Lister. Aquí tenemos el esquema de la primera corredera extensora. En la primera corredera extensora podemos en este caso inclinar la muñeca para el corte transversal, que sería este. Siempre tiene que verse la cortical, el piso de la primera corredera, abductor largo y extensor corto del primer dedo, como está aquí. Corte transversal, luego giramos la sonda para el corte longitudinal. La patología se debe ver a nivel del estiloide radial, aquí la cortical ósea. Si la fusión no ocupa la cortical, se duda de que sea tenosinovitis ahí, por ejemplo. Tiene que extenderse por encima de la cortical. Aquí vamos a explorar, justamente, vean cómo colocamos y hemos inclinado la muñeca, aquí el palito de Hawking sobre la primera corredera, y esta es la exploración ecográfica. ¿Ven? Tenemos aquí la primera corredera, vean, aquí está la cortical, o sea, el corte transversal. Suele haber un vaso sanguíneo periférico alrededor, que no aparece, pero lo usual es que pueda haber una arteria o una vena. Bueno, fijamos el corte transversal, siempre debe mostrarse la cortical del radio, debe mostrarse la cortical del radio. Aquí está la cortical del tendón, y luego hacemos el corte transversal. Noten ustedes que el patrón es fibrilar, como un paquete de fideo, y el corte longitudinal, corte mostrado de cabeza, y el corte longitudinal tiene un patrón fibrilar, como un paquete de fideo mostrado de perfil. Eso es para todo tendón. ¿Sí? Vean ustedes como hemos girado en simultáneo, empezamos con transversal y luego giramos a longitudinal. Bien, aquí tenemos el tubérculo de Lister. Si hay un punto de reparo en muñeca dorsal, es el tubérculo de Lister. Allí ustedes tienen que fijar, tienen que ubicarlo. Si van explorando y se pierden, regresen nuevamente al tubérculo de Lister, que separa hacia el lado cubital la tercera de la segunda corredera, que es el lado radial. Aquí está, este es el esquema nuestro, este es el libro, vean, Lister separa la tercera de la segunda. Tiene que fijarse del Lister, tiene que apoyarse en el Lister para poder identificar las correderas. Y siempre el piso mostrando la base de la cortical. Entonces, en conclusión, agarrarse con uñas y dientes del Lister ahí, para que puedan ubicarse bien en las correderas extensoras. Muy bien, aquí tenemos un panorámico del tubérculo de Lister. Vean, separa la segunda y la tercera corredera. Aquí la cuarta, la quinta, en el interfaz entre el cúbito y el radio. Y luego el extensor cubital estará por aquí. Vamos a explorar la segunda. ¿Ven? Estamos colocados sobre la segunda corredera. Vean ustedes, ahí lo principal es estar perpendicular a la estructura y para eso tengo que ubicar bien la cortical ósea. Vean, miren qué nítido, la perpendicular. Extensor radial largo y corto del carpo. ¿Sí? Y el corte longitudinal. Vean la nitidez de la cortical, solo sale el tendón. Aquí el corte longitudinal, también el patrón fibrilar. Vean, aquí está el corte. Vean ustedes la exploración, empecé con transversal y termino en longitudinal. Todo está en simultáneo, en directo. Vamos a ver la cuarta corredera. Miren cómo comenzamos la cuarta corredera. De igual modo, ven, la cuarta, aquí está la cuarta. Siempre con la cortical.
cuarta corredera extensora, ¿ven? Corte transversal, siempre la cortical. Y luego, miren, como ven aquí, vamos a girar la sonda. ¿Ven? Miren aquí, ven, fíjense ustedes, ahí está, giramos la sonda para ver el corte longitudinal de la cuarta corredera extensora, o extensor común de los dedos. Ahí está la cuarta corredera, patrón fibrila. Vean ustedes, la exploración corresponde a esta imagen que fue realizada por nosotros, de mi mano, por este caso, y este es nuestro traductor, palito de hockey, vean, corte longitudinal. Vean, aquí vamos a ver la sexta corredera extensora. La sexta corredera extensora, o extensor cubital del carpo, o cubital posterior, vean ustedes, tiene forma de una lenteja, es normal. Aquí la excavación sobre el cúbito, para que vean el esquema aquí, la sexta corredera, ¿ven? La vaina tendinosa. Y aquí vamos a hacer la exploración ecográfica de esa sexta corredera. Miren aquí el esquema es como una lenteja, ¿ven? Miren, el repliegue, ven qué nítido se ve. Y esa es la imagen que vamos a buscar. Vamos hasta la quinta y luego nos desplazamos sobre el cúbito, giramos para ubicar la excavación para la sexta corredera extensora. Aquí está la sexta corredera extensora, el extensor cubital del carpo. Miren, se parece. El tendón generalmente es como una lenteja, ¿sí? Una lenteja que es aplanado y se mimetiza con el medio, como pueden ver aquí abajo. Cuando el tendón está engrosado, está patológico, generalmente está bien redondo y con un halo alrededor. Entonces el tendón normal no lo distingue a veces, se mimetiza. En cambio el patológico sí se distingue, puesto que se engruesa y suena más nítido y contrasta sobre todo si tiene alguna infusión alrededor. Tenemos ahora el ligamento escafo-semilunar, vean aquí el esquema entre el escafoide y el semilunar. Está en la altura de la cuarta correa extensora, cuarta. Esta es la cuarta. Ustedes desplazan en distal de la cuarta y van a llegar al escafoide semilunar. ¿Quién es quién? Sobre el lado radial, el escafoide, sobre el lado cubital, el semilunar, y en medio, el ligamento escafo-semilunar, como están viendo aquí, en lila, ligamento escafo-semilunar. ¿Cómo lo evalúo? También en dinámico. Hacemos una desviación en cubital para mantener tensión. Si se separan estos huesos, hay una lesión probablemente del ligamento escafo-semilunar. Hacemos la exploración. Miren ustedes cómo partimos para el ligamento escafo-semilunar. Aquí está el esquema. ¿Sí? El ligamento escafo-semilunar. Nos colocamos, ahí está la cuarta corredera, aquí está la cuarta, miren, ahí está, distal a la cuarta, ahí está. Escafoides semilunar. Entonces, entre ambos está el ligamento de unión entre escafoides y semilunar, la cuarta, el ligamento escafo-semilunar en relación con la cuarta corredera extensora. Esta sería la cuarta corredera extensora. Aquí para demostrar el área del fibro cartílago triangular, miren aquí el ligamento colateral cubital, el menisco homólogo y aquí al fondo el fibro cartílago triangular. La exploración, como dijimos, es con resonancia magnética y ni siquiera una resonancia simple, es una artroresonancia magnética. Este es el esquema, miren, tenemos aquí el cúbito, el piramidal, aquí en lila el menisco homólogo y aquí parte del fibro cartílago triangular, la porción que se ve. Fibrocartílago, menisco, piramidal, cúbito. Entonces, aquí se explora. Entonces, se puede explorar por el lado lateral, por el lado dorsal o ventral. Pero como dijimos, no tenemos una visión completa. Es la resonancia quien diagnostica. Así que el gol estándar para el estudio es la artroresonancia magnética, ni siquiera la resonancia. Tenemos un esquema del área del fibrocartílago. Bien, vamos a colocar el gel y ubicamos sobre el lado cubital. Como van a ver, ahí está, acomodamos y colocamos el transductor exactamente sobre la cesta y ahí el menisco homólogo y el área del fibrocartílago, una porción, sí. Menisco, fibrocartílago. Es importante que ustedes puedan evaluar, digamos, por lo menos dar una sospecha, no será el diagnóstico certero. Pero si no encuentran nada, no pueden decir indemnidad. Solo la resonancia les puede hablar de eso. La ecografía no tiene la capacidad, no es el gol estándar, tiene limitaciones.
Esa es la muñeca dorsal. Y en la muñeca ventral, sobre todo el túnel carpiano, el retináculo flexor, las poleas flexoras y los tendones flexores. Pensamos el túnel del carpo, que ya hemos visto, la entrada y la salida del túnel, tiene el esquema radiográfico, ecográfico y de resonancia del túnel del carpo. Aquí tenemos el esquema ecográfico, vean, el escafoides por acá, el pisiforme por acá, el retináculo flexor, un repliegue del retináculo flexor cubre el flexor radial y otro repliegue sobre el retináculo flexor para la arteria y nervio cubital, canal de Guyon. Vean, aquí tenemos el retináculo flexor, tenemos el nervio mediano como un platillo y el flexor largo del pulgar. Y aquí los tendones flexores superficial y profundo. Vean ustedes, les he pintado la imagen que es mucho más fácil. Vean, retináculo flexor, aquí un ligamento dorsal que va para pisiforme, para cubital, arteria y nervio, canal de Guyon, y por acá el flexor radial del carpo. Vean lo importante, el flexor largo del pulgar y eh, el nervio mediano, tendones flexor superficial y flexor profundo, los 10 componentes del túnel del carpo. Aquí empezamos a mostrar unas imágenes ya más interesantes, entrando al tema, el túnel del carpo. Estoy mostrando aquí la exploración. Se coloca el transductor a nivel del último pliegue de la muñeca, ahí se coloca en corte transversal, se ubica las corticales del escafoides y el pisiforme. En este caso aquí está mostrado el escafoides, vean ustedes, este es el flexor radial del carpo. Y si nos vamos sobre el lado cubital, les estoy mostrando aquí el pisiforme. ¿Sí? Pisiforme, arteria y nervio cubital, retináculo flexor, y ahí estoy enfocando exactamente a la entrada del túnel. Vean ustedes el nervio mediano. En este paciente se ve bien, en este caso, miren, ahí están los corticales, se ve bien. Y aquí apreciamos los tendones flexores, miren, superficiales y profundos. 4 superficiales y 4 profundos. Ven que bien se ve el contraste del nervio. Así es, miren, ahí está, se ve el nervio mediano, patrón fascicular. Sal y pimienta, le dicen, panal de abeja. ¿Sí? Aquí el retináculo flexor. Vamos ahora, pero si no lo logran ver en la parte, la entrada, sugiero desplazarse hacia el lado proximal, ¿sí? Hacia el lado proximal. Ahí lo apreciarán mejor a nivel del pronador cuadrado, el patrón fascicular del nervio. El nervio tiene el patrón fascicular. Vean ustedes aquí el nivel del túnel y luego nos vamos del proximal. Vean, ahí está, a nivel del radio distal y aquí el pronador cuadrado, ¿sí? Acá está el pronador cuadrado, ¿sí? Pronador y el nervio mediano, miren qué fácil se ve, nítido, por encima del túnel del carpo. Panal de abeja, miren qué bien se ve aquí, el retináculo también aquí, ven qué bien se ve, qué bonito, miren, panal de abeja, sal y pimienta, flexor radial. Entonces, este es el nervio mediano. El patrón cumple, los criterios cumplen, ahí está el nervio mediano. Muy bien, sigamos. Vamos a ver un tercer corte, el 3. Vamos a ver cómo se genera, en este caso, la génesis del túnel del carpo. Imagínense que el retináculo, miren este esquema acá. El retináculo flexor es como las cuerdas de un ring de box. Un contrincante, un boxeador es el nervio mediano en amarillo y los otros dos son los tendones flexores, que serían un pelear uno contra dos contrincantes, eh, imaginemos. Lo que va a suceder es que las cuerdas, que es el retináculo, es como un ring de box. El nervio mediano es aplicado contra las cuerdas y vapuleado con gancho de derecha a izquierda por los tendones flexores superficiales, generalmente el segundo y el tercero. Y no tiene escapatoria. Entonces vapuleado, imagínense en un movimiento, si tiene una gran presión, la presión aumenta y la lesión del nervio mediano también. Entonces va a ser vapuleado y esa es la génesis del túnel del carpo, sobre todo con presión. Vean ustedes, aquí tenemos el nervio mediano, vean, el retináculo, el escafoides, aquí el retináculo, arteria y nervio cubital, flexor superficial y profundo y aquí el nervio mediano. ¿Sí? Entonces, vamos en este caso, hacer el dinámico, vean, le decimos al paciente, flexione los dedos, también aquí flexiona el dedo, ¿ven? Miren,
como el tendón es vapuleado. Flexiona, mire aquí la imagen, flexiona y el tendón es vapuleado derecha e izquierda. Nuevamente, que corre la imagen, tendones flexores, superficial y profundo, entonces va a haber la orden de flexionar los dedos. ¿Sí? Flexionar los dedos para poder, como el tendón, el nervio mediano es vapuleado entre los tendones y el retináculo flexor. Vean ustedes, ahí está. El retináculo flexor, nervio mediano, y se le va a pedir al paciente que flexione los dedos. Vean aquí, ¿no? Que flexione los dedos, nervio mediano. Flexione los dedos, porque a veces no se puede identificar, sobre todo en pacientes que tienen alguna patología, así. Entonces, miren, aquí viene, ojo, ojo aquí, vean el borde del nervio, aquí también está la medición, vamos a medir, ahí está, pero voy a, aquí la medición, el área que se debe medir exactamente es 0. Libro Bianchi dice 0.11 centímetros cuadrados, otros manejan 0.10, aquí está 0.11, vean la medida, cómo se midió. En este caso, muchos que dicen que a partir de 12, hay un libro, el Jacobson dice a partir de 12, pero la mayoría se queda en 11, que es el Bianchi, que es el más conocido. Pero por encima de 13 hay consenso, es túnel del carpo, sí o sí, es el grado de evidencia. Hay varios métodos para medir, hay el método de diámetro mayor, menor, la relación entre previo al túnel y en el túnel, hay 1.4, hay la distancia entre la entrada al túnel ósea, hay la vascularidad, hay varios, pero el que está estandarizado, el gol estándar mundial, es el área de sección transversal a nivel de la entrada del túnel. Hemos visto aquí la medida. Quería repetirles cuál es la génesis del túnel del carpo, en este caso, como a la flexión de muñeca el nervio mediano es vapuleado. Realmente, bien, aquí está, nervio, tendón, ¿sí? Aquí está el nervio, y vamos a pedir, mire, que doble los dedos, mire cómo dobla, vapuleado, dobla, es contra el retináculo flexor, ¿sí? Entonces, paciente, doble la mano, le decimos, y es vapuleado contra el retináculo flexor. Imagínense que haya resistencia, esto va a ser mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor la lesión del nervio mediano. Vean, aquí tenemos el corte longitudinal del nervio mediano. Miren, patrón fascicular como una carretera, los bordes bien definidos. ¿Ve? Y aquí el tendón flexor. Generalmente es el flexor del segundo dedo. ¿Sí? Aquí está, vean, como una carretera el retináculo flexor. Aquí el flexor del segundo dedo. Ahí está, le hemos coloreado bien el nervio mediano arriba como una carretera. Pasemos ahora a la exploración. Vean ustedes, en este caso, aquí está el esquema. Giramos la sonda de corte transversal al longitudinal, ven, miren, transversal, ubicamos el nervio y ahí en la misma giramos, ahí está, ¿ven? Giro en directo. Abajo va a estar el tendón flexor, generalmente el segundo dedo y encima el nervio mediano, patrón fascicular. Entonces aquí vemos tendón flexor y nervio mediano. Ya para la patología vemos que imagen de punta de lápiz es un criterio, pero sobre todo la pérdida del patrón fascicular. Y ahí está el esquema. Bien, pasemos ahora, ya estamos en las últimas partes, los últimos diapositivas. Tenemos el flexor largo, el primer dedo, a nivel de la eminencia tendal en transversal. Vamos a hacer la exploración. Vean ustedes, ahí está, en corte transversal, vean. Ahí está, sobre el flexor largo, el primer dedo, corte transversal, ahí lo tienen, y flexione, y ese es el flexor largo, el primer dedo. Luego colocaremos, ahí está, vean. Ahí está, muy bien. Corte transversal del primer dedo, aquí está, y aquí pasamos al corte longitudinal. Miren, giramos, ahí está el corte longitudinal, el patrón fibrilar. ¿Bien? Transversal, longitudinal del primer dedo, eminencia tenal, ¿no? Flexor largo del primer dedo. Aquí le mostramos las probabilidades flexoras, vean. Las probabilidades flexoras que fijan los tendones flexores son 5. La 1, las impares
entre las articulaciones. Metacarpo falángica, interfalángica proximal, interfalángica distal. ¿Quiénes son? A1, A3 y A5. Y las pares sobre las metacarpianas, sobre las falanges. La 2 sobre la falange proximal y la 4 sobre la falange media. Tenemos todo los medios de fijación de los tendones. Aquí mostramos los tendones, ven cómo van llegando hasta el final, cómo se van separando. Y al final terminamos, en este caso, viendo la polea flexora. Está cómo se separa el superficial del profundo. Bien, miren, profundo, superficial viene encima y luego se separa y se abre. ¿Ve? Superficial. El superficial es el perforante y el profundo, perdón, el superficial es el perforado y el profundo es el perforante. Miren ahí, perforante y perforado es lo que se puede apreciar aquí en la anatomía de los tendones flexores. Miren, aquí está metacarpo falángica, esos son los tendones flexores y aquí como especie de una doble línea, como un sombrerito, la polea flexora A1. Polea flexora A1 y tendones flexores. Veámoslo mejor en el esquema. Aquí tienen ustedes metacarpo falángica, los tendones flexores, y aquí, este sombrerito doble línea verde sería la polea flexora A1. Le mostramos aquí. Vean ustedes, aquí está la metacarpo falángica, flexor superficial arriba, profundo, y ahí la polea flexora A1. ¿Vean? Pues mire, ahí está. Enfocamos bien las corticales, solo sale el tendón y aquí retináculo flexor. ¿Ve? Está como están viendo acá, retináculo flexor. ¿Sí? Este es sombrerito. Vamos a verlo ahora en dinámico. ¿Ve? Vamos a pedirle que mueva los dedos, que mueva el dedo para que vean cómo lo hacen dinámico. Fijan la metacarpo falángica. Miren, aquí está la polea. En este dedo, en este caso. Y ustedes pueden ver, acá está la imagen. Miren aquí, flexor superficial profundo y aquí está la polea flexora A1. Vean, ahí está el movimiento del dedo, vean. Ahí está, corre sin ningún problema. Cuando hay dedo en gatillo se atrapa el tendón, es como un resalte. Pero ahí corre, mira, ahí estoy moviendo, ¿ven? Corre todo el dedo. Muy bien, esa es la polea flexora A1 en dinámico. Tienen que hacerlo para ver cómo se traba o no el dedo. Muy bien. Ahora vamos a ver la polea flexora A2. Bueno, la A2, terminado de ver la 1, nos vamos sobre la falange y tenemos aquí la polea flexora A2. Ahí está la polea flexora A2. Sobre, en este caso, la falange proximal. ¿Sí? Ahí está, vean. Ah, acá está. Esta doble línea es la polea flexora A2. Polea flexora A2. Es lo más frecuente. En realidad, cuando uno va a buscar una ecografía en muñeca, lo más frecuente, si es por lado dorsal, es buscar gangliones, buscar Kervain. Hoy en día, con esto, estamos home office, que menos está aumentado el trabajo en computadora, en celular. Es el túnel, es la primera corredera, Kervain, tendinopatía extensora, gangliones, para de contar. Y en el lado ventral, volar, el túnel del carpo y patología de dedo en gatillo y tendinopatía flexora. De ahí es muy raro que ven otras cosas, es lo más frecuente. Y las principales indicaciones de ecografía y muñeca son por esto que hemos revisado. Muchísimas gracias por todo. Si tienen unas preguntas, pueden lanzarlo en el chat. Muchísimas gracias y buenas noches.